Bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este es el último vídeo de esta lista de reproducción del caso proteína animal. Os hago un repaso de lo hecho hasta ahora. Bueno, teníamos una empresa que efectivamente estaba teniendo problemas con su tesorería para afrontar los pagos. Y para ello lo que hemos estudiado nosotros es qué estaba pasando con el cobro de las facturas de su cliente, ¿no? Y lo primero que hicimos fue trabajar esa base de datos de facturas que teníamos, sacamos una serie de cálculos e hicimos un informe, ¿no? Bueno, con eso en teoría ya era más que suficiente, pero lo que vamos a hacer ahora es un vídeo que más que de Excel es casi casi de análisis de las implicaciones que tiene estos indicadores que estamos viendo aquí. Que tengamos, por ejemplo, el 60% de las ventas sin cobrar, que el 80% de estas ventas sin cobrar debamos haberlas cobrado, y la mitad de esas ventas que debemos haber cobrado ni siquiera las hemos reclamado. Eso tiene implicaciones muy negativas, y lo que vamos a hacer ahora es un vídeo más de análisis que de Excel, pero vamos a hacer algo que es muy interesante, como es un flujo de caja comparativo. Es decir, el dinero, lo que vamos a estudiar es, en base a las entradas y las salidas, el dinero que tendría que tener y el que tiene la empresa. Y por tanto vemos las implicaciones de estos indicadores que hemos obtenido y presentado en este informe interactivo. Para ello haremos un informe estático, en este caso no habrá dinamismo, no habrá segmentadores. Um, y bueno, de Excel ya os he dicho que no habrá muchas novedades. Simplemente aprenderemos a usar formato condicional. En este caso ya lo vimos un poco en la introducción, en el vídeo en el que trabajábamos con un archivo que no tenía nada que ver con este caso. Pero bueno, vamos a utilizar una herramienta que es la escalera de color, trabajaremos en autosumas, en referencias de celdas, la función importar datos dinámicos la usaremos también. Y bueno, el contexto sigue siendo el mismo. Los clientes no les están pagando, lo estamos gestionando mal, están ocurriendo cosas que hacen que la tesorería sufra, y vamos a reflejar que la tesorería efectivamente sufre con un flujo de caja real y otro teórico. Y sacaremos conclusiones comparándolos. Para elaborar este flujo de caja, he supuesto una serie de cosas para simplificarlo mucho. En la realidad es mucho más compleja. Pero bueno, he supuesto que los costes que tenemos cada mes los pagamos durante cada mes, y algunos de esos costes dependen de la facturación del mes. Y he supuesto que 2019 ya hemos cobrado todo lo pendiente en enero. Es decir, que empezamos el mes de 2020, el día 1 de enero. Bueno, solo nos quedan algunas deudas de 2019 y a día 31 de enero ya las hemos cobrado. Es decir, el 2020 vamos limpios, por así decirlo, a partir de febrero. Bueno, lo que vamos a hacer entonces primero es, vamos a hacer dos cálculos con dos tablas dinámicas. Esto ya lo sabemos hacer. Vamos a insertar una tabla dinámica de facturas. Vamos um, a sacar facturación por periodo de facturación. Añadimos periodo de facturación a filas. Y facturación, importe factura, eso es. Le ponemos formato de moneda, sin decimales. Y vamos a sacar otra tabla dinámica de los cobros por periodo de cobro. En este caso vamos a poner periodo de cobro, estado de cobro a filtros. Vamos a añadir el filtro de cobrado y importe de factura en valores. Es decir, aquí lo que acabamos de hacer dos tablas, dos cálculos. En primer lugar, la facturación de cada mes y lo que cobramos cada mes, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar en un flujo de caja real, es decir, qué es lo que nos está pasando con los costes. Para ello, primero tendría que, es decir, he preparado una tabla, y esa tabla, bueno,
tenemos cuatro tipos de costes. Coste industrial, coste de personal administración, coste de personal fijo y coste en comisiones. En este caso, el coste industrial va a ser, pues como podéis ver aquí, un 70% de lo que hayamos facturado ese mes, porque si tenemos un margen del 30% significa que el 70% restante es coste. Vamos a tener un coste fijo de administración de 200.000 euros al mes. Cada agente comercial cobra una parte fija de 1.000 euros más sus comisiones, lo cual me recuerda que tenemos que calcular las comisiones que se han llevado los agentes. Y bueno, aquí tenemos el importe de las facturas pendientes de 2019 que cobramos el mes de enero y el saldo bancario 31 del 12 del 2019. Y con eso vamos a sacar pues un flujo de caja. Yo he preparado aquí, por supuesto, he preparado la plantilla. Y bueno, os digo, antes de empezar en esta plantilla voy a insertar una tabla dinámica calculando las comisiones. En este caso, periodo de facturación y comisiones en euros, ¿vale? Efectivamente. Formato de moneda. Y ya que estamos, sin decimales. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que rellenar aquí es la facturación de cada mes. Entonces, referenciaremos aquí este importe. Lo que pasa que para dinamizar la fórmula importar datos dinámicos que ya conocéis, por eso voy un poco más rápido, vamos a hacer referencia aquí al mes. Y si arrastro esta fórmula, le digo rellenar sin formato para que no se me destroce, ya tenemos aquí la facturación por mes. Para sumar esto, pulso las teclas Alt Shift 0 para hacer la suma rápida y pulso Enter. Y aquí tengo efectivamente la facturación. Bueno, lo que acabo de hacer no es ningún misterio. Conocíamos la función importar datos dinámicos y teníamos una idea de la facturación que teníamos cada mes. En base a esa facturación vamos a calcular los costes industriales. Hemos dicho, los costes industriales van a ser pues los de cada mes por el 70%, o lo que es lo mismo, 1 menos el margen que tengamos. En ese coste industrial tened en cuenta que está metido, vamos, tanto personal industrial como materiales, como suministros diversos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces los calculamos y arrastramos sin formato. Perdón, me he olvidado de fijar el 30%. Pulsamos F4 y ahora sí lo arrastramos con esto. Eso es. Rellenar sin formato para que no se nos destroce. Y con el atajo de autosuma que conocemos, sumaremos al Shift 0, sumamos todos los costes industriales. Tenemos una facturación de 6.400.000 y por tanto unos costes que suponen pagos de casi 5 millones. Es decir, tenemos un 30% de margen, que cual está muy bien. Personal administración, el coste es fijo, por tanto hacemos referencia a esta celda fijándola con F4, arrastramos hacia la derecha, rellenando sin formato, sumamos. Bien. Nos queda ahora calcular el coste del personal comercial tanto en comisiones como en fijo. Bueno, el pago fijo nos lo dan aquí. Nos dicen que son 1.000 euros al mes por agente comercial. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, vale, ¿cuántos agentes comerciales tenemos? Bueno, pues creo que introduje ese dato en el vídeo de introducción. A ver si lo encuentro. Tenemos, ¿cuántos agentes? 4 en Baleares, 2 en Cataluña, 1 en Madrid. Por tanto, eso me suman, si no me fallan los cálculos, que tenemos 7 agentes comerciales. Entonces, tenemos 7 agentes comerciales por su pago fijo. El pago fijo tenemos que fijarlo porque está referenciado a esta celda de aquí.
Efectivamente salen 7000, 7 por 1000 son 7000. Rellenamos sin formato y sumamos así. Vale. Y nos queda acá por último las comisiones. ¿Cómo voy a referenciar las comisiones? Pues los tengo calculados en la tabla dinámica de al lado. Lo que voy a hacer en este caso es referenciar a esta comisión, y lo que voy a hacer es, en lugar de que diga 2021, pues que me referencie al que diga aquí. Y arrastro, relleno sin formato y que me sume en horizontal. Así, efectivamente, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, recordamos, efectivamente todas estas comisiones suponen pagos porque nosotros asumimos al principio que las comisiones se pagan al final de cada mes, independientemente de que la factura haya sido cobrada o no. Por tanto, cada vez que hay si hay 7 facturas en enero, las comisiones de estas 7 facturas se le tienen que pagar al comercial con su nómina. Vale, ya hemos calculado todo lo que son pagos. ¿Veis? Y ahora lo que vamos a hacer es sumar todos los pagos. Y bueno, ya que estoy, voy a hacerlo así. Vale, ya tengo todos los pagos sumados. En este caso, en 2020 me salen 900.000 euros de caja. Y bueno. Y ahora aquí, bueno, aparte de sumar voy a sumar todos los pagos. Lo que vamos a hacer ahora es mirar qué facturas hemos cobrado. Es decir, el 2020, cada uno de estos meses nosotros tenemos una serie de costes, algunos que dependen de la facturación, otros que son fijos. Y por tanto nos sale de tesorería todo esto. Entonces, el objetivo ahora es, bueno, ¿y qué entra de tesorería? Bueno, pues ahora, para calcular esto, vamos a apoyarnos en esta tabla de aquí. Si os fijáis, en esta tabla no tenemos mes de enero, porque en el mes de enero no cobramos facturas de 2020. Pero sí que cobramos facturas de 2019. Entonces hacemos referencia aquí a las facturas de 2019. Esto es el cobro que hemos tenido en enero de 2019. Todas las facturas que teníamos en enero de 2020. Todas las facturas que teníamos pendientes de 2019. Y ahora, aquí, a partir de aquí, haremos referencia a las que hayamos ido cobrando. Y en la función importar datos dinámicos, como siempre, hacemos la referencia basado en lo que ponga aquí. Arrastramos, rellenar sin formato y sumamos todos los pagos, todos los cobros, perdón. Bueno, entonces vamos a hacer ahora, vamos a calcular para cada mes el flujo de caja. Es decir, vamos a calcular cuál es el cobro o pago neto de cada mes. Entonces, es cobros menos pagos. Vale. Cobros menos pagos y lo arrastramos rellenando sin formato. Bueno, efectivamente veis que aquí, el mes de enero de 2020, pues tenemos una entrada neta de 600.000 euros, lo cual está muy bien, pero fijaros qué pasa durante los meses siguientes, que tenemos más pagos que cobros. Difícilmente una empresa podría sobrevivir sosteniendo esta situación. Aquí parece que las circunstancias mejoran, pero bueno. Aquí la idea de que la empresa está sufriendo
es algo que es palpable, ¿no? Vamos a sumar los flujos de caja y veis que estamos teniendo, es lo mismo que restar este menos este, estamos teniendo un flujo de caja negativo de 2 millones de euros, lo cual es, desde un punto de vista de la viabilidad de la empresa, es bastante peligroso. En este caso la facturación está bien, porque más o menos es constante, porque operativamente se está funcionando bien, pero pero se está pagando mucho más de lo que se está cobrando. El hecho de gestionar mal el cobro de las facturas puede afectar a la tesorería. Entonces, lo último que vamos a hacer ahora es calcular el saldo bancario acumulado. Es decir, cuánto dinero disponible tenemos tras los pagos y cobros de cada mes. Nosotros partíamos, hemos dicho, de 2019 de este saldo. Lo voy a fijar. Y en este caso hay que sumarle el flujo de caja que tengamos. Pues nosotros en enero teníamos un saldo bancario acumulado de 3 millones. Es decir, 2.800.000 que teníamos de 2019 y esta entrada neta de 600.000 que tuvimos. En 2020, en el mes de febrero, pues tendría que ser el saldo del mes anterior más el flujo de caja de este mes. Lo que vamos a hacer es arrastrarlo y lo vamos a hacer sin formato. Y el saldo bancario acumulado a final de periodo sería este, 651.000 euros. Fijaros, tal y como están funcionando las cosas, nosotros empezamos con un saldo de 3 millones y medio por los cobros de facturas de pendientes de 2019 más el saldo que teníamos de 2019, y este saldo ha ido menguando hasta llegar a los 300.000 euros, lo cual hace que, pues, solo con los pagos que tendremos que hacer probablemente el próximo mes, pues ya tendremos problemas. Entonces, voy a usar la última herramienta de Excel que nos queda por manejar aquí, que es formato condicional, escalera de color. ¿Veis? Aquí se ve, ¿eh? Los que están en verde son los más fuertes y los que están en rojo los más bajos. Nuestro flujo de caja va cayendo. Se recupera un poco en julio y en agosto, pero realmente sin demasiada fuerza. Y con el saldo bancario le damos a escalera de color. Fijaros cómo va cayendo. Cada vez es menos verde, cada vez es más rojo. Por tanto, eso es una estadística negativa. Es decir, tal y como estamos gestionando la empresa, estamos teniendo un flujo de caja negativo de 2 millones de euros, un saldo bancario acumulado de 600.000 euros, cuando habíamos partido de 2.800.000 a final de año, a final del año anterior, lo cual hace que la viabilidad de una empresa pues esté en peligro. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y si hiciésemos las cosas bien? Si hubiéramos hecho las cosas bien de gestionar correctamente la tesorería, ¿cómo estaríamos? Bueno, pues este es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Partimos exactamente de los mismos datos. En este caso, incluso vamos a copiar datos de aquí, la misma facturación. La copio. Rellenar sin formato. ¿Vale? Lo que vamos a ir haciendo es calcular los costes que tendríamos. En este caso, coste industrial pues sería la facturación por 1 menos el porcentaje de margen. Fijamos el porcentaje de margen y arrastramos todos los pagos aquí. Rellenamos sin formato para que no nos destroce la tabla. Personal de administración seguirían siendo 200.000, lo fijamos y hacemos la referencia. Arrastramos sin formato. El pago fijo serían 7 agentes comerciales por lo que cobra cada uno de ellos. Lo arrastraríamos sin formato. Y las comisiones, pues vamos a hacer referencia a las comisiones. En este caso puedo basarme en las del flujo real porque son las mismas, así que lo que voy a hacer es
hacer referencia allí y arrastrar por aquí, sin formato, es decir, todo lo que acabamos de hacer ahora es exactamente, tenemos el mismo nivel de pagos, um, tenemos el mismo nivel de pagos que en el flujo de caja teórico, es decir, esto no cambia. De ahí que podamos hacer una comparación, teniendo los mismos pagos, si cobrásemos las facturas como es debido, ¿cómo nos iría la situación? Bueno, en este caso voy a sumar esto. Cobros. Bueno, pues cobro tendríamos efectivamente las facturas de 2019 cobradas en 2020. ¿Y qué pasa? Aquí es lo que es diferente. Estamos hablando de un flujo de caja teórico. Y me he puesto aquí la chuleta, cobrando las facturas al mes siguiente del periodo de facturación. Es decir, aquí cobraríamos las de enero. En febrero cobraríamos las de enero. En marzo, las de febrero. En abril, las de marzo. Así seguidamente. Entonces hacemos la referencia así, arrastramos, sin formato. Bueno, las circunstancias cambian bastantes, ¿eh? Vamos a calcular el flujo de caja, cobros menos pagos. Y fijaros que la cosa pues tiene otro aspecto. Y saldo bancario acumulado. Vamos a calcular en este caso, partimos de este en 2019 más el flujo de caja que hemos tenido en 2021. En 2022 sería el anterior más el flujo de caja del mes corriente. Y así, y a partir de aquí podríamos arrastrar sin formato. Y aquí sería... Es decir, si hiciéramos las cosas bien, tendríamos un saldo bancario acumulado de 4 millones, que es casi, pues mira, un porcentaje muy importante de la facturación total que hemos tenido, y un flujo de caja positivo, que en comparación con el real, veis que los números son muy diferentes. Vamos a usar la herramienta de formato condicional para ver cómo evolucionaría a lo largo de los meses. Le damos a escalera de color. Y aquí también. Pero sin el total. Eso es. Escalera de color. ¿Veis? Tendríamos la tesorería más que saneada. La tesorería incluso crecería. Y el flujo de caja sería positivo. Es decir, vamos a comparar todas las magnitudes. Flujo de caja real. He preparado aquí una pequeña tabla para hacer la comparación. Flujo de caja teórico, pues sería este. Y saldo bancario acumulado sería este, en el teórico. Y en el real, pues sería... El flujo de caja sería este. Y el saldo bancario sería este. Es decir, ahora aquí ya tenemos la tabla preparada para la comparación. Es decir, si hacemos la diferencia entre lo real y lo teórico, vemos que el hecho de hacer las cosas mal nos ha supuesto mermar la tesorería, tanto la tesorería como el flujo de caja, porque los pagos hemos supuesto los mismos, en 3 millones de euros, lo cual es una estadística tremendamente negativa y nos muestra el impacto de lo mal que se está llevando a los cobros de los clientes. Entonces, aquí las conclusiones. La primera ya la teníamos del informe interactivo. No se están gestionando bien los cobros de los clientes porque operativamente la empresa es verdad que funciona bien, pero la mayoría de las facturas no están cobradas y las que cobramos tardamos demasiado en cobrarlas. Queremos cobrar a 30 días y estamos cobrando de media a 92. Tenemos demasiadas facturas pendientes de cobrar. Una gran parte de estas están vencidas y una gran parte de estas que están vencidas ni siquiera las hemos, y al menos la mitad de esas no las hemos ni siquiera reclamado. Es decir, que estamos gestionando mal la tesorería desde un punto de vista de las entradas. Si lo gestionásemos bien y aplicásemos nuestra política de cobrar a 30 días, es lo que acabamos de decir. Tendríamos una tesorería bastante saneada. No pasaríamos apuros, incluso tendríamos un flujo de caja y un saldo bancario mayor. Y bueno, implica que hay que hacer cambios. Es decir, esta empresa
Si quiere sobrevivir, tiene que hacer cambios. En este caso, por ejemplo, invertir en mejoras de los procesos de administración para que reclamen mejor las facturas y para que se cobren en tiempo. Eso supone invertir en formación, es decir, que paradójicamente para solucionar los problemas de tesorería hay que poner dinero y bueno, si no adoptamos soluciones de ese estilo, significa que, bueno, pues para bajar las salidas de dinero netas, pues tendríamos que bajar o márgenes o sea, perdón, tendríamos que subir márgenes, probablemente bajando costes, lo cual implica que eso podríamos perder calidad, es decir que mmm, es un problema que no tiene fácil solución, pero que el primer paso es identificarlo y bueno, este sería el caso. Bueno, pues con este vídeo realmente acabamos el caso de estudio proteína animal. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis podido aprender. Ha sido un recorrido por Excel muy largo, pero bueno, hemos partido de cero mmm, y hemos llegado hasta un nivel que está muy bien, con muchísimas fórmulas, con tablas dinámicas, con presentación de informes. Y bueno, espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, pues por favor compartirlo, decírselo a vuestros amigos, familiares. Y intentaré subir más vídeos de este estilo, más casos de estudio para aprender Excel. Un saludo a todos, ¿vale? Nos vemos en los próximos vídeos.